Continuamos con el tema de la oración y el creyente. Hoy destacaremos la soberanía de Dios y los retos de interpretación. Veamos las preguntas de aplicación para esta lección. ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Qué versículo revela la soberanía absoluta de Dios? Indica algunos ejemplos donde se destaca la soberanía de Dios. ¿Cómo Dios comunica su soberanía al hombre? ¿Cuál debe ser el uso principal de la oración a Dios? ¿Cómo el creyente no debe orar? ¿Quiénes son los propulsores de los retos de interpretación? ¿Por qué hay personas que no creen en la oración? Porque hay quienes piensan que Dios no contesta oraciones. ¿Por qué Dios no nos concede todo lo que le pedimos? ¿Qué quiere decir pedir en el nombre de Jesús? En la lección anterior indicamos que la oración es una de las leyes más grandes de la religión natural. Los discípulos, luego de haber visto a Jesús orando, sabían que para Jesús la oración no era un simple ejercicio de recitación elocuente, sino la práctica de una disciplina espiritual que produce intimidad con Dios. A través de la Biblia vemos claramente que orar es hablar con Dios y que las primeras oraciones que vemos en la Biblia fueron entre Dios y Adán y Eva, seguida por oraciones entre Caín, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, David, Elías, Eliseo, todos los profetas, etc. El resultado de esas oraciones nos revelaron mucho acerca de Dios. A través de Adán, Dios nos reveló la necesidad de la obediencia a sus mandamientos y la consecuencia del pecado. A través de Moisés, Dios nos reveló su ser, su voluntad y cómo deberíamos de adorarlo. Y a través de los profetas se revelan los eventos del pasado, presente y futuro. El propósito de la oración es de expresar nuestra sumisión a la soberanía de Dios y nuestra confianza en su fidelidad. La oración nos lleva a una comunión reverente con Dios, adorándole y reconociéndole como el dador de todas las cosas. Y todo con el objetivo principal de desarrollar nuestra intimidad con Dios. La oración entona nuestros corazones a ser receptivos a su voluntad a través de su palabra, ya que la oración glorifica a Dios. La oración alinea nuestra voluntad con la voluntad de Dios. La oración trae paz. Oramos para confesar nuestros pecados, oramos para echar nuestras cargas sobre Dios. Para que Dios le conteste sus oraciones, usted debe ser creyente, orar de acuerdo a la voluntad de Dios y no estar albergando ni planificando el pecado, haciendo nuestras peticiones en el nombre de Jesús. ¿Cómo debemos orar? Exaltando a Dios, pidiendo por la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino, para que se haga su voluntad, reconociendo que sólo Él es quien provee, perdona, nos libra del mal. Solo de Él es el reino y el poder y la gloria para siempre. Hoy trataremos con los temas de la soberanía de Dios y los retos de interpretación. Primero debemos definir qué significa la soberanía de Dios. Una buena descripción de la soberanía de Dios la ofrece el pastor Winston Williams de la Iglesia Bíblica Vida Real en Pembroke Pines, Florida. El pastor Williams dice así, y cito: al hablar de la soberanía de Dios nos referimos al atributo que hace que Él realice cualquier cosa conforme a su santa, inescrutable, independiente, libre, agradable y perfecta voluntad, a fin de cumplir a cabalidad todos sus propósitos divinos. Dios tiene la libertad absoluta para hacer cuanto a Él le plazca, siendo el creador y sustentador de
todo lo que existe, Él tiene potestad para hacer de su creación lo que a Él mejor le parezca. Debido a que Él es el Altísimo, no hay nadie sobre Él a quien tenga que pedir consejo ni autorización para hacer algo. Fin de la cita. En resumen, la soberanía de Dios es un atributo de Dios donde Él realiza cualquier cosa a su perfecta voluntad para cumplir todos sus propósitos divinos. Siendo el creador y sustentador de todo, Él tiene potestad para hacer de su creación lo que a Él mejor le parezca. Él es el Altísimo, por lo cual no hay nadie sobre Él a quien tenga que pedir consejo ni autorización para hacer algo. Dios hace lo que quiere, cuando quiere y a quien quiere, y no hay hombre que pueda cuestionar si Dios es injusto. A través de la Biblia vemos claramente la soberanía de Dios. Su soberanía absoluta aparece en el Salmos 24:1, donde dice: Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y a los que en él habitan. Algunos ejemplos de la soberanía de Dios los vemos en la creación. Por ejemplo, en Job 38, versículos 4 al 7, dice: ¿Dónde estabas tú? Dios contestándole a Job: ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Esta descripción detallada de la soberanía de Dios en la creación se relata hasta Job capítulo 40 versículo 2, por lo que los invito a que la lean en su tiempo. Veamos la soberanía de Dios en la salvación en Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. También vemos la soberanía de Dios en la oración. Oración es conversar con Dios. Por lo tanto, la soberanía de Dios se despliega en las conversaciones que tuvo con los hombres a través de la Biblia. Vemos la soberanía de Dios en las conversaciones entre Dios y Adán. En Génesis 2, versículos 16 y 17. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Claramente en esta oración Dios muestra su soberanía ante la consecuencia del pecado. En Génesis 4, versículos 9 al 10, luego de que Caín matara a su hermano Abel, vemos la soberanía de Dios en la justicia. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: No sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En Génesis 7:1 vemos la soberanía de Dios en la naturaleza. Entonces el Señor dijo a Noé: Entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Luego Dios mostró su soberanía con una lluvia sobre la tierra que duró 40 días y 40 noches, y murió todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida. Todo lo que había sobre la tierra firme murió. Abraham, el padre de la nación hebrea, estaba casado con Sara, una mujer estéril, y en Génesis 15:5 Dios lo llevó fuera y le dijo: Ahora mira el cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas.
y le dijo, así será tu descendencia. Dios en su soberanía le prometió una descendencia que no podría contar a un hombre que estaba casado con una mujer estéril. En Éxodo 3, versículo 14, Dios revela su soberanía de autoexistencia a Moisés cuando se identifica como yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy indica de que Dios no depende de nadie para existir. En Éxodo 20, versículo 2, la soberanía de Dios se muestra como el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Dios es quien nos liberta de la casa de esclavitud. Vemos la soberanía de Dios a través de los profetas. En Isaías 58:1 clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. De esta manera vemos que orar es hablar con Dios y que en cada oración lo que se revela y se despliega es la soberanía de Dios, no la soberanía del hombre. Nuevamente a través de Adán, Dios nos reveló la necesidad de la obediencia a sus mandamientos y la consecuencia del pecado. A través de Moisés, Dios nos reveló su ser, su voluntad y cómo deberíamos adorarlo. Y a través de los profetas se nos revelan los eventos del pasado, del presente y del futuro. Así que las oraciones entre Dios y el hombre han sido para darnos su revelación, establecer sus propósitos, para guiarnos y revelarnos cómo vivir una vida eterna juntamente con Él. Por lo cual, cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar en Mateo 6, versículos 9 al 13, lo que está presentando es una oración que despliega en cada verso la soberanía de Dios. La soberanía de Dios en la expresión Padre Nuestro revela a Dios como el Padre de todo cristiano. La palabra Padre es la porción que nos lleva a intimidad con Dios. Somos sus hijos. Y por esto le debemos el respeto y la autoridad. La soberanía de Dios donde dice que estás en los cielos, se manifiesta desde su morada celestial. En la primera parte de Isaías 66:1 dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. La soberanía de Dios muestra que santificado es su nombre, porque Dios es apartado, santo, no se mezcla con el pecado. Por lo tanto, estamos llamados a reverenciar y alabar a Dios. Dios es todopoderoso, eterno, amoroso, creador y todos los atributos que nos revela la palabra de Dios. Venga tu reino. La soberanía de Dios se muestra por la venida del reino de Cristo, en anticipación y espera de la segunda venida de Cristo cuando Él reine en gloria. Ore por la salvación de las almas que habitarán en el reino. La soberanía de Dios se muestra en el hacer de su voluntad. Ore para que se haga la voluntad de Él y que la voluntad suya esté alineada con la de Dios. Ore que estas cosas sean consistentes con la voluntad revelada de Dios. La soberanía de Dios se muestra al darnos hoy el pan de cada día. Esta es una petición para las necesidades, ya que lo reconocemos como nuestro proveedor. Recuerde que Él tiene cuidado de nosotros y quiere suplir nuestras necesidades. La soberanía de Dios se muestra al perdonar nuestras deudas, o sea, nuestros pecados. Esta es una oración de confesión. Confiese sus pecados a Dios. La soberanía de Dios muestra cuando nos libra de la tentación y del mal para tener un deseo de corazón a no pecar.
Es nuestro deseo someternos a Dios y resistir las tentaciones del diablo al reconocer que somos débiles e inadecuados para lidiar con el pecado. La soberanía de Dios se resume cuando le decimos porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, para de esta manera exaltar a nuestro Dios Todopoderoso, finalizando la oración con una nota de alabanza. Si observa bien, notará que la oración se utiliza principalmente para destacar la soberanía de Dios. Permítame darle un ejemplo de una oración que llena todos estos requisitos de la soberanía de Dios, no hecha por un cristiano en el Nuevo Testamento, sino por una mujer, Ana, la madre del profeta Samuel. En el Viejo Testamento, quizás unos 700 a 900 años antes de Jesús. Primera de Samuel 2, versículos del 1 al 11, van de la siguiente manera. Entonces Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor. En verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. No os jactéis más con tanto orgullo, no salga la arrogancia de nuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría, y por él son pesadas las acciones. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da a luz 7, mas la que tiene muchos hijos languidece. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del mulador levanta al necesitado para hacerlos sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que contienden con el Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, a su rey dará fortaleza y ensalzará el poder de su ungido. Claramente, si ustedes comparan la oración de Ana en Primera de Samuel, capítulo 2, y la que Jesús enseñó a sus discípulos en Mateo capítulo 6, podrá destacar la similitud entre el Padre Nuestro de Jesús y cómo Ana despliega la soberanía de Dios en cada una de sus oraciones. En adición, Cristo nos dejó algunas instrucciones que debemos observar para que nuestra intimidad con Dios y nuestra oración sea efectiva. Estas aparecen en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora al Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar no use repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos,
porque vuestro Padre sabe lo que necesitas antes de que vosotros se lo pidáis. Vemos la oración realmente no es para enfocarnos en lo que necesitamos y queremos, sino que más bien la oración es para desplegar la soberanía de un Dios eterno y poderoso que nos muestra su amor al enviar a su Hijo Jesús para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Veamos ahora los retos de interpretación. Los retos de interpretación en la oración surgen generalmente de los incrédulos y ateos. Estas son personas que posiblemente se criaron en una familia cristiana, participaron de escuela dominical, grupo de jóvenes, escucharon muchas prédicas. Sin embargo, su experiencia como cristianos los ha llevado a concluir que el cristianismo es una falacia y que Dios no existe. Esto basa en su incredulidad particularmente en no tener evidencias contundentes de la existencia de Dios. Si Dios no contesta sus oraciones, entonces debe ser porque Dios no existe. Pero su falta de comunión con Dios se realiza por las interpretaciones incorrectas de algunos versículos y en el ejercicio de la fe. Algunos versículos malinterpretados incluyen Juan 14, versículos 13 y 14, donde dice: y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. O quizás primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O Mateo 21, versículo 22. Y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Es indiscutible. Todos estos versículos son verdades bíblicas, son palabras de Jesús que aparecen en la Biblia. En Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Así que todo lo que Dios promete, Él cumple. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis, según Mateo 21, 22. Ahora, cuando una persona lee este versículo puede interpretar que todo es todo. Por lo tanto, Jesús estaría obligado a contestar todo tipo de oración, incluso, por ejemplo, el narcotraficante que ora a Dios para que bendiga su cultivo de coca o de marihuana y que sus embarques de toneladas de drogas no sean descubiertos. O quizás la mujer que ora a Dios para que su amante deje a su esposa y se quede con ella. O qué tal el ladrón que ora a Dios para que Dios lo cuide y que los robos que hagan sean productivos. De acuerdo con Mateo 21, 22, todo es todo. Pero ¿estará Dios obligado a darnos todo lo que pedimos en oración? Realmente no. Entonces vemos que necesariamente todo, según Mateo 21, 22, no es todo. Dios no contesta oraciones cuando lo que le estamos pidiendo va en contra de su voluntad. O cuando lo que le estamos pidiendo son los caprichos de nuestro corazón llenados de vanidad y materialismo. En Santiago 4:3 vemos el Señor diciéndonos: pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Así que cuando nuestros motivos son erróneos y vanidosos, Dios no contesta la oración. Por esta razón el incrédulo descarta la existencia de Dios, ya que si la Biblia dice todo y su oración no es contestada, entonces es porque no hay un Dios. Y realmente no es que no haya Dios,
sino que una interpretación errónea de un versículo puede crear a un incrédulo. Otro versículo que el incrédulo se basa para reto de interpretación y decir que Dios no existe es Juan 14, versículos 3 y 14. Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pides algo en mi nombre, yo lo haré. Nuevamente este versículo aparece el absoluto todo, pero ahora acompañado por el nombre de Jesús. El cristiano está requerido a pedir en el nombre de Jesús, y si se pide algo en el nombre de Jesús, dice la palabra que Él lo hará. Algunos aplican equivocadamente este versículo, creyendo que si dicen en el nombre de Jesús al final de cada oración, dará como resultado el que Dios siempre conceda lo que se le pide. Esto es, en esencia, usar las palabras en el nombre de Jesús como una fórmula mágica. Y nos debe quedar claro de que esto es totalmente antibíblico. Por eso es importante entender qué significa pedir en el nombre de Jesús. La expresión en el nombre de Jesús significa en el mérito de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y qué mérito obtuvo Jesús en la cruz? Jesús muere en la cruz del Calvario como sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Hemos sido redimidos, o sea, comprados por precio, por el derramamiento de su sangre. Él nos trajo la reconciliación entre Dios y el hombre. Nos salvó de la ira venidera. A través de su muerte y resurrección, Jesús restaura todas las relaciones que habían sido quebrantadas por el pecado. La relación entre el ser humano y Dios, la relación entre el ser humano con sus semejantes, la relación del ser humano consigo mismo y la relación del ser humano con la naturaleza. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y a través de su resurrección ahora tenemos una esperanza viva que nos alienta a vivir con la expectativa de su segunda venida, en la que la restauración será final y eterna. Así que en el nombre de Jesús quiere decir por el mérito que obtuvo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando usted ora a Dios, usted puede decir: Señor, sálvame en el nombre de Jesús. O sea, lo que está diciendo es: Señor, sálvame por el mérito de la muerte de Jesús en la cruz, por su sacrificio. En otras palabras, porque Jesús murió en la cruz, yo puedo ser salvado de la ira venidera. Ahora, ¿sería entonces razonable en una oración de petición decir: Señor, dame un carro nuevo en el nombre de Jesús? O sea, ¿sería razonable decir: Señor, te pido que me des un carro nuevo por el mérito de Jesús en la cruz? Jesús no murió para que por el mérito del sacrificio en la cruz usted tuviese un carro nuevo. Pero muchas personas han sido enseñadas a orar de esa manera. Por ejemplo, dicen: yo quiero un carro nuevo, yo quiero una casa nueva, yo quiero un trabajo mejor remunerado en el nombre de Jesús. Sin embargo, estas personas no realizan que Dios no escucha su oración porque no se alinea con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre sea salvo. Jesús no derramó su sangre para que alguno tuviera un buen trabajo, ni un buen carro, ni una buena casa, ni mucho dinero, ni mucha fama. Jesús no muere para que el hombre se llene de vanagloria ni de vanidades terrenales. Jesús muere para el perdón de los pecados, para la reconciliación con Dios. Cuando oramos en el nombre de Jesús, oramos basándonos en la salvación que Él nos da de acuerdo con su voluntad y, por lo tanto, con su autoridad. Tal oración es la que trae gloria al Padre.
Orar en el nombre de Jesús significa lo mismo que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. En 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Conforme a su voluntad, es como una llave estratégica para que Dios conteste la oración. Orar conforme a la voluntad de Dios es orar de acuerdo con lo que Él quiere y no según con lo que deseamos o instamos que Él haga por nosotros. La oración contestada también depende de la obediencia a los mandamientos de Dios y la renuncia diaria al pecado. Puesto que los creyentes conocen la palabra de Dios, o sea, su voluntad, y practican aquellas cosas que le agradan, nunca deben insistir en que se cumpla su propia voluntad, sino procurar por encima de todas las cosas que se cumplan los deseos de Dios, a como lo dijo Jesús cuando nos enseña, hágase tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Así que en Juan 14, versículos 13 y 14, todo no es todo lo que se le antoje al hombre. El decir en el nombre de Jesús al final de la oración no es una fórmula mágica. Y lo que se pide en el nombre de Jesús tiene que ser basado en el logro y el mérito de Jesús en la cruz, todo aquello que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y esa es la esencia de orar en el nombre de Jesús. Otro versículo que no solo crea reto de interpretación con los incrédulos, sino frustración dentro de la iglesia cristiana es Mateos 21:21, donde dice, respondiendo Jesús les dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo que la higuera, sino que aun si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Las palabras clave de este versículo son si tienes fe y si no duda. Muchos que salen de la iglesia como incrédulos salen en la frustración de una mala interpretación de este versículo. Quizás los ejemplos utilizados del narcotraficante, la mujer amante o del ladrón no aplican a cualquiera de nosotros. Quizás en nuestras oraciones estamos pidiendo algo legítimo. Por ejemplo, que nos sane de una enfermedad o para que el Señor nos supla una necesidad. Pero al venir a su líder religioso para tratar de buscar una causa a la falta de respuesta a su oración, puede surgir como razón de que usted, como persona, no tiene suficiente fe o que pueda existir duda en su corazón. O sea, Dios no le contesta porque usted no cree o porque duda. Fe o duda no tienen nada que ver con la respuesta de Dios a una oración fuera de aquellas de las que están dentro de su voluntad. La iglesia cristiana que se caracteriza por los milagros establecen que para que el Señor pueda obrar un milagro de sanidad o de prosperidad en un hombre, tiene que haber fe y no se puede dudar. Si Dios no le contesta su oración, es porque no cree y duda de que Dios puede hacer un milagro. Esta actitud tristemente le pone presión innecesaria a un hombre que genuinamente quiere creer en Dios, pero crea frustración porque fe y duda pueden ser medidas inalcanzables para el esfuerzo y el mérito humano. La manifestación de fe para creer en Dios es dada por Dios como una medida de fe. Mire lo que dice Romanos 12:3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno.
Si la fe y la falta de duda fueran necesarios para que Dios haga un milagro o para que conteste una oración, entonces dígame, ¿cuánta fe tenía Lázaro, hermano de Marta y de María, en Juan, capítulo 11, versículos 38 al 44, para que Lázaro fuera resucitado luego de estar 4 días entre los muertos? Absolutamente ninguna. Lázaro no tenía ninguna fe. De hecho, cuando Jesús habla con Marta y le dice, tu hermano resucitará, Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Así que ni Lázaro ni Marta tenían fe para que Lázaro saliera de la tumba. Y sin embargo Jesucristo lo resucitó. ¿Qué fe tenía el paralítico en el tanque de Betseda en Juan capítulo 5 versículos 1 al 9 para que Jesús milagrosamente lo sanara? De hecho, cuando Jesús le preguntó si quería ser sano, el paralítico contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Y sin embargo, Jesús lo sanó sin tener fe. ¿Cuánta fe tenía el paralítico que pedía limosnas frente al templo en Hechos 3, versículos del 1 al 10? Cuando Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó al instante. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Hermanos, absolutamente ninguna fe. La fe y la duda nada tiene que ver para que Dios le conteste una oración que no está dentro de su voluntad. La soberanía de Dios está sobre el mérito humano. Por eso recalco, Dios contesta las oraciones que están dentro de su voluntad y dentro de su soberanía. Nuevamente mire lo que Romanos 9, 15 al 16 dice. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios, quien tiene misericordia. Por lo tanto, no es si usted tiene poca fe y mucha duda. Dios contesta las oraciones que quiere contestar, que van de acuerdo con su voluntad. Y no depende de la poca fe o la mucha duda que una persona tenga, sino de la misericordia que Dios aplica en su soberanía. En la próxima lección abundaremos en el tema de la fe de acuerdo a cómo aparece en Hebreos capítulo 11. Estaremos haciendo una exégesis de este capítulo, por lo que les pido que si pueden lo lean de antemano y mediten en esta palabra de Dios. Por el momento concluimos con las preguntas de aplicación. ¿Qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es el atributo de Dios que le permite hacer cualquier cosa conforme a su santa, inescrutable, independiente, libre, agradable y perfecta voluntad, a fin de cumplir a cabalidad todos sus propósitos. ¿Qué versículo revela la soberanía absoluta de Dios? Salmo 24:1 del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Indica algunos ejemplos donde se destaca la soberanía de Dios. Se destaca en la creación, Génesis capítulo 1 y 2, Job capítulo del 38 al 42. La soberanía de Dios la vemos en la salvación, Romanos 9, versículos 15 al 16. Y lo vemos en la oración a través de toda la Biblia. ¿Cómo Dios comunica su soberanía al hombre? A través de la oración, Dios revela sus mandamientos y la consecuencia del pecado, su justicia, la creación y la naturaleza, sus prodigios y promesas, el yo soy, el libertador,
y a través de todos sus profetas. ¿Cuál debe ser el uso principal de la oración a Dios? Exaltar a Dios en su soberanía, porque sin Él no tenemos Padre Celestial que es santo, quien nos salva de la ira venidera y nos promete un reino, quien hace su perfecta voluntad en el cielo y en la tierra, nos suple nuestras necesidades y nos libra del mal. Como el creyente no debe orar, sin hipocresías, para ser visto de los hombres, sin repeticiones ni énfasis en las necesidades. ¿Quiénes son los propulsores de los retos de interpretación? Los ateos y los incrédulos. Porque hay personas que no creen en la oración, porque no tienen evidencia de la existencia de Dios, ya que Dios no contesta sus oraciones. Porque hay quienes piensan que Dios no contesta oraciones, porque malinterpretan para su uso personal versículos bíblicos que pudieran indicar lo contrario cuando se usan correctamente. ¿Por qué Dios no nos concede todo lo que le pedimos? Según Santiago 4:3, porque pedimos con malos propósitos para gastarlo en nuestros placeres. ¿Qué quiere decir pedir en el nombre de Jesús? Pedir en el nombre de Jesús es pedir de acuerdo al mérito de Jesús en la cruz del Calvario. Oremos. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por la enseñanza que tú nos has traído a través de esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido identificar que la oración no es para nuestro beneficio, sino para exaltarte, glorificarte y demostrar que tú eres un Dios soberano. Señor, te damos gracias porque tú nos extiendes la salvación a través de Jesucristo, no porque nosotros no las merecemos, sino porque has tenido misericordia de nosotros para extender esa salvación. Clámate ahora, Señor, por ese mundo perdido. Esas personas, Señor, que no te conocen, esas personas que sus mentes han sido distorsionadas con falsas enseñanzas. Te pido, Señor, que tú pongas tu luz sobre cada uno de ellos, les abras el entendimiento, el corazón de los que realmente buscan de ti. Les muestres las verdades de tu palabra, Señor. Quites el velo del engaño que puedan tener. Te pido, Señor, que tengas misericordia de todo tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por esa gracia común donde tu amor se manifiesta para darnos salvación, la expresión de tu palabra, para que podamos crecer en fe. Te damos gracias, Señor, por el servicio que viene a continuación. Te pido, Señor, que te manifiestes a través de tu palabra, a través de los cantos, a través de las oraciones. Señor, salva a tu pueblo. Y te damos gracias por ello. Todo esto en el mérito de Jesucristo en la cruz, quien murió por nosotros para salvación y vida eterna, para glorificar tu nombre. Amén. Le damos gracias al Señor por este día, le damos gracias al Señor a ustedes por estar aquí presentes. Dios salve a su pueblo y que se continúen disfrutando del servicio a continuación.